Bienvenidos a una nueva inmersión, una que nos lleva a las profundidades de uno de los misterios más intrigantes del rock, la desaparición de Richie Edwards, guitarrista y letrista de los Manic Street Preachers. Una banda que marcó a toda una generación. Exacto, una banda que para quienes no los conozcan, sacudió la escena musical de los 90 con su crítica social, su música intensa y por supuesto la enigmática figura de Richie. Totalmente. Una banda que no dejaba indiferente a nadie, su música una mezcla explosiva de punk, hard rock y glam, te golpeaba de frente con letras que hablaban de alienación, depresión y la decadencia social que veían a su alrededor. Y Richie. Y Richie, con esa sensibilidad poética tan oscura, le daba una profundidad única a las letras, explorando sus propias luchas internas y cuestionando el mundo con una crudeza que impactaba. Y hablando de crudeza, ¿qué me dices del incidente del 4 Real? Es imposible hablar de Richie sin mencionar ese momento que dejó a todos boquiabiertos. Es que ese momento resume muy bien la complejidad de Richie, ¿no crees? Un artista brillante, atormentado, que no encajaba en los moldes convencionales. Totalmente. Imagínate, estás viendo una entrevista en 1991 y de repente Richie, ante la mirada atónita del periodista, se graba las palabras 4 Real en el brazo con una navaja. Es un acto que sin duda nos da una idea de la intensidad que lo caracterizaba. Para algunos fue una prueba de su compromiso radical con la autenticidad, una declaración visceral en contra de la superficialidad. Para otros un grito desesperado de ayuda, una muestra de la batalla interna que libraba. Para entender mejor su historia, creo que es importante que hablemos de sus primeros años, de dónde venía y qué lo marcó. Completamente de acuerdo. Nacido en Gales en 1967, Richie desde muy joven demostró una fascinación por la literatura, la filosofía y por supuesto la música. Se empapó de autores como Albert Camus y Sylvia Plath, autores que exploraban temas como el existencialismo, el dolor, la rebelión, temas que luego encontraríamos reflejados en sus propias letras. Y es que no podemos olvidar que Richie, además de un artista talentoso, era una persona que luchaba contra sus propios demonios, la depresión, los trastornos alimenticios, las adicciones. Todo eso formaba parte de su realidad y se convirtió en una fuente de inspiración para su música. Exacto, esa vulnerabilidad, ese dolor que lo acompañaba se transformó en una fuerza creativa que lo conectaba con la gente de una manera muy visceral. Sus letras no eran simples palabras, eran un reflejo de su alma, de sus miedos, de sus obsesiones. Y eso se puede ver claramente en The Holy Bible. Un álbum que publicaron en 1994 y que es considerado una obra maestra, aunque también un espejo del estado mental de Richie en ese momento. Un álbum oscuro, poderoso, que abordaba temas como el holocausto, la anorexia, la manipulación política, temas que reflejaban sus propias luchas internas. Hasta la portada del álbum, con esa imagen fragmentada de una escultura clásica, transmitió una sensación de caos y fragilidad. Es que The Holy Bible era como una ventana al alma de Richie, un grito de dolor y a la vez una obra de arte. Y poco después de su lanzamiento desapareció. El 1 de febrero de 1995, para ser exactos, Richie fue visto por última vez en el Hotel Embassy de Londres. Dejó su habitación ordenada con su pasaporte y tarjetas de crédito. Un detalle que para mí añade aún más misterio a toda la historia. ¿Por qué dejar sus documentos si planeaba desaparecer? Es una pregunta que nos hemos hecho todos y que alimenta las teorías más diversas. Días después de su desaparición encontraron su coche abandonado cerca del puente Severn, un lugar tristemente conocido por ser un punto frecuente de suicidios. Y ahí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Claro, porque aunque la teoría del suicidio es la más extendida, nunca se encontró su cuerpo. Y hay otros elementos que no terminan de encajar en esa hipótesis. Por ejemplo, Richie había retirado grandes sumas de dinero en los días previos a su desaparición. Un movimiento que podría sugerir que estaba planeando algo más que un simple acto de desesperación. Y eso nos lleva a otras posibilidades como la de una fuga planeada. ¿Pudo Richie orquestar su propia desaparición para escapar de la presión de la fama y comenzar una nueva vida en el anonimato? Es una teoría que muchos defienden, sobre todo si tenemos en cuenta la personalidad de Richie. Era un hombre inteligente, culto, y con una profunda aversión a la superficialidad del mundo de la fama. Quizás llegó un punto en el que no pudo soportarlo más y decidió desaparecer. Y esa teoría de la fuga planeada cobra aún más fuerza si pensamos en el hecho de que dejó su pasaporte y tarjetas de crédito en el hotel. Pudo ser una forma de despistar a la policía, de hacerles creer que no tenía intención de viajar. Sin duda sería un final poético para una historia llena de misterio. Aunque siendo realistas, también hay que considerar la posibilidad de que algunos de esos avistamientos sean fruto de la imaginación del deseo de creer que Richie sigue vivo. Claro, la esperanza es lo último que se pierde. Pero también hay que ser críticos con la información que circula. Hablando de teorías, no podemos ignorar las más oscuras, aunque sean menos probables. Algunos sugieren que Richie pudo haber sido víctima de un secuestro o incluso un asesinato. Esas son teorías que siempre rondan este tipo de casos. Y aunque no hay pruebas que la respalden, algunos creen que Richie, con su activismo político y sus ideas radicales, pudo haberse metido en problemas con gente peligrosa. O quizás en sus propias búsquedas espirituales se topó con grupos o individuos que lo pusieron en peligro.
Es cierto que Ritchie no era un artista convencional. Sus letras, sus declaraciones, su forma de ser, todo en él desafiaba las normas establecidas. Y en una época tan convulsa como los años 90, con la presencia de grupos extremistas y movimientos radicales, no sería descabellado pensar que pudo cruzarse con alguien que no le deseaba ningún bien. Aunque, insisto, no hay ninguna evidencia que respalde estas teorías. Lo más probable es que la respuesta al misterio de su desaparición se encuentre en alguna de las primeras hipótesis que hemos discutido de suicidio o la fuga planeada. Son las dos teorías que más sentido tienen, aunque cada una deja un sabor agridulce. Por un lado, la tragedia de un artista que no pudo soportar el peso de sus demonios. Por otro, la esperanza de una nueva vida, de una liberación de las ataduras del pasado. Sea cual sea, la verdad lo que está claro es que la desaparición de Ritchie Edwards es un enigma que nos sigue fascinando, que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, los límites de la fama y el poder perdurable del misterio. ¿Y tú qué crees que le pasó a Ritchie? ¿Te inclinas más por la teoría del suicidio, la fuga planeada o alguna otra posibilidad? Es una pregunta que me ronda la cabeza desde que empecé a investigar este caso. Y creo que después de haber analizado todas las pistas, las teorías, las contradicciones, la respuesta no es tan importante como la huella que Ritchie dejó en todos nosotros. Su música, sus letras, su forma de ser, todo en él, era una invitación a cuestionar el mundo, a buscar la verdad, más allá de las apariencias, a vivir con intensidad, aunque eso significara enfrentarse a los demonios internos. Estoy totalmente de acuerdo. Ritchie Edwards fue mucho más que un músico, fue un poeta, un rebelde, un alma sensible que se atrevió a expresar sus miedos y sus obsesiones sin tapujos. Y aunque su destino siga siendo un misterio, su legado sigue vivo en la música que nos dejó y en la inspiración que sigue despertando en tantos artistas y fans alrededor del mundo. Su historia nos recuerda que la belleza y el dolor a menudo van de la mano, y que el arte puede ser una forma de explorar las profundidades de la experiencia humana, incluso en sus aspectos más oscuros. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro viaje a las profundidades del misterio de Ritchie Edwards. Esperamos que te haya resultado interesante y que te haya hecho reflexionar sobre la complejidad de esta historia y la figura de este artista tan singular. Si te ha gustado la inmersión, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo con tus amigos. Y si tienes alguna teoría sobre la desaparición de Ritchie, déjanosla en los comentarios. Nos encantaría leer tus ideas. Hasta la próxima y gracias por sumergirte con nosotros en este viaje a las profundidades del misterio. Y hablamos de legado, no podemos olvidar el álbum que publicaron en 2009, 10 años después de la desaparición de Ritchie, Journal for Plague Lovers. Un álbum. Compuesto íntegramente por letras que Ritchie había escrito antes de desaparecer. Exacto. Un homenaje, un exorcismo, una forma de mantener viva su memoria. Yo creo que fue un poco de todo eso. Sí, una forma de cerrar el círculo, de dar voz a las palabras que Ritchie ya no podía pronunciar. Un regalo para los fans, pero también una terapia para la banda, ¿no? Sin duda, una manera de procesar el dolor, la pérdida, la incertidumbre. ¿Y qué mejor homenaje que dejar que sus palabras vuelvan a la vida, que resuenen en los oídos de quienes las miraban? Ritchie, aunque ya no esté físicamente presente, sigue inspirando a toda una generación de artistas y fans. Su figura ha trascendido el ámbito musical, se ha convertido en un ícono de la cultura popular, un símbolo de la rebeldía, la sensibilidad, la fragilidad. Es que Ritchie era un personaje único, una mezcla de poeta maldito, rockstar atormentada y activista comprometido. Y su historia, con ese final abierto, con ese misterio que nos sigue cautivando, lo ha convertido en una leyenda. Y como toda leyenda, su historia se seguirá contando, se seguirá reinterpretando, se seguirá debatiendo. Quizás nunca sepamos qué pasó realmente con Ritchie Edwards. Pero eso no importa. No. Lo importante es que su música, su legado sigue vivo. Exacto. Y eso es algo que ni la muerte, ni el tiempo, ni el olvido podrán borrar. Ritchie Edwards nos dejó un legado de pasión, de autenticidad, de compromiso. Y aunque su historia termine con un signo de interrogación, su impacto en el mundo de la música y en la cultura en general es innegable. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué te llevas de esta inmersión en el misterio de Ritchie Edwards? Yo me llevo la certeza de que la música tiene el poder de conectar con las emociones más profundas, de hacernos pensar, de hacernos sentir, de hacernos cuestionar el mundo que nos rodea. Y también me llevo la esperanza de que en algún lugar, de alguna manera, Ritchie encontró la paz que tanto buscaba. Esa es una hermosa forma de concluir nuestro viaje. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de Ritchie Edwards. Esperamos que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir explorando las historias que se esconden detrás de la música. Hasta la próxima y que la música siga siendo la banda sonora de nuestras vidas. Y aquí estamos de nuevo en la recta final de nuestra inmersión en el misterio de Ritchie Edwards. Hemos explorado las teorías, las pistas, las contradicciones. Pero hay una pregunta que me sigue rondando. ¿Cómo impactó su desaparición en el mundo de la música? ¿Qué pasó con Manic Street Preachers después de aquella fatídica noche? Es inevitable pensar que la desaparición de Ritchie dejó un vacío inmenso en la banda, no solo a nivel creativo, sino también a nivel personal.
Eran amigos, compañeros, cómplices en esa aventura musical que los había llevado a la cima. Claro. Y aunque decidieron seguir adelante su música, sus sonidos, sus letras, todo cambió. ¿Cambio para bien o para mal? Esa es la pregunta que muchos fans se hacen. Sí. Algunos dicen que perdieron esa crudeza, esa oscuridad, esa rabia que los caracterizaba. Otros que maduraron, que evolucionaron hacia un sonido más complejo, más accesible. Es difícil juzgar, ¿no? Imagínate la presión que debieron sentir, la responsabilidad de seguir adelante con el legado de la banda, con la sombra de Richie siempre presente. Perder a un amigo de esa manera es un trauma que te marca para siempre. Totalmente. Hablando de legado, no podemos olvidar el álbum que publicaron en 2009, 10 años después de la desaparición de Richie, Journal for Plague Lovers. Un álbum compuesto íntegramente por letras que Richie había escrito antes de desaparecer. Un homenaje, un exorcismo, una forma de mantener viva su memoria. Yo creo que fue un poco de todo eso. Una forma de cerrar el círculo, de dar voz a las palabras que Richie ya no podía pronunciar. Un regalo para los fans, pero también una terapia para la banda. Una terapia. Sí, una manera de procesar el dolor, la pérdida, la incertidumbre. ¿Y qué mejor homenaje que dejar que sus palabras vuelvan a la vida, que resuenen en los oídos de quienes lo admiraban? Richie, aunque ya no esté físicamente presente, sigue inspirando a toda una generación de artistas y fans. Totalmente. Su figura ha trascendido el ámbito musical, se ha convertido en un icono de la cultura popular, un símbolo de la rebeldía, la sensibilidad, la fragilidad. Es que Richie era un personaje único, ¿no? Sin duda una mezcla de poeta maldito, rockstar atormentada y activista comprometido. Y su historia, con ese final abierto, con ese misterio que nos sigue cautivando, lo ha convertido en una leyenda. Y como toda leyenda, su historia se seguirá contando o se seguirá reinterpretando, se seguirá debatiendo. Quizás nunca sepamos qué pasó realmente con Richie Edwards, pero eso no importa. Lo importante es que su música, su legado sigue vivo. Eso es algo que ni la muerte, ni el tiempo, ni el olvido podrán borrar. Richie Edwards nos dejó un legado de pasión, de autenticidad, de compromiso. Y aunque su historia termine con un signo de interrogación, su impacto en el mundo de la música y en la cultura en general es innegable. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué te llevas de esta inmersión en el misterio de Richie Edwards? Bueno, pues yo me llevo la certeza de que la música tiene el poder de conectar con las emociones más profundas, de hacernos pensar, de hacernos sentir, de hacernos cuestionar el mundo que nos rodea. Y también me lleva la esperanza de que en algún lugar, de alguna manera, Richie encontró la paz que tanto buscaba. Esa es una hermosa forma de concluir nuestro viaje. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de Richie Edwards. Esperamos que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir explorando las historias que se esconden detrás de la música. Hasta la próxima. Y que la música siga siendo la banda sonora de nuestras vidas.